Le doy la bienvenida, como todos los martes, al distinguido doctor Pedro Bustelo. Pedro, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? Un gusto y una alegría estar acá como Gran siempre. tema has traído que seguramente lo vamos a seguir abordando en otras entregas, ¿no? Si las personas depresivas o con patologías emocionales son discriminadas. Y sí, Juan Carlos, lamentablemente en este país todavía hay gente que discrimina a los pacientes con problemas de salud mental. En ese sentido, alguna vez habíamos comentado que a nadie se le ocurre a alguien que esté con cáncer decirle anda canceroso, ¿verdad? O a alguien que esté eventualmente con una hemiplegia, un problema neurológico porque se le tapó una arteria, anda hemipléjico, ¿verdad? Como algo despectivo. Sin embargo, vemos cómo nuestra sociedad, algunas personas de nuestra sociedad, utilizan la palabra psiquiátrico en forma despectiva, ¿verdad? Es decir, psiquiátrico sería como sinónimo de loco y eso no es así. Es decir, una persona puede, por ejemplo, discutir con su esposa, tener ganas de conversar con un profesional y ¿a dónde va a ir? ¿Al gastroenterólogo? No, va a ir al psiquiatra y no es un psiquiátrico, es una persona que no tiene ninguna enfermedad mental, es una persona que tiene un problema de la vida, ¿verdad? ¿Y por qué, Pedro, sí, esa suerte de estigma que pesa sobre una persona que dice fui al psiquiatra justamente porque tengo un estado emocional alterado? Algo normal, como tú lo explicas. ¿Por qué estigmatizamos? Y yo creo que se estigmatiza porque se asocia a la situación de los trastornos emocionales graves, ¿verdad? Donde las personas tienen conductas muy perturbadas, que por suerte no son la enorme mayoría de las personas con trastornos emocionales. La enorme mayoría de las personas con trastornos emocionales tienen lo que se llama trastornos emocionales comunes y son gente común y corriente. Es decir, en la consulta de la Fundación hay bancarios, banqueros, señores que manejan carritos de basura, es decir, de todo tipo de integrantes de la sociedad uruguaya que están activos, pero es decir, nadie está libre, como le pasó a una persona que en un accidente de tránsito perdió a su hijo, a su esposa y a su madre. Es decir, si tú perdés a 3 seres queridos de ese grado de parentesco de golpe, sería normal que tú no te deprimieras, ¿verdad? Esa persona merece todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro apoyo, y no el preconcepto, y no la descalificación, anda, este es un psiquiátrico, ¿verdad? No, este es un compatriota, es un ciudadano que tuvo un problema muy grave y se puso triste como te pondrías tú, que discriminas, si te pasara exactamente lo mismo, que ojalá que nunca te pase. Es decir, además nadie está libre. 1 de cada 3 uruguayos, Juan Carlos, por lo menos una vez en la vida, 1 de cada 3, 1 millón, o tiene o tuvo o va a estar con depresión, porque nadie está libre de divorciarse, porque nadie está libre de agarrarse un cáncer y ponerse triste, nadie está libre de tener accidentes de tránsito, nadie está libre de tener un copamiento y que te maten un familiar y después quedarte triste y deprimido, ¿verdad, Juan Carlos? Entonces realmente... Y podrías, Pedro, seguir enumerando un sinfín de situaciones más que provocan estados emocionales alterados, ¿no? Mira, Juan Carlos, una vez un jerarca gubernamental, no de esta administración, otra administración, me llaman por teléfono a la fundación y me pide el diagnóstico del paciente, ¿tá? Entonces yo le digo que no, de ninguna manera, que está amparado en secreto médico, que eso yo ni bajo tortura se lo voy a decir. Y luego me llaman los asesores jurídicos diciéndome que tenía que hacer una excepción a la regla. Yo, asesoría letrada, la fundación tiene una muy buena asesoría letrada, no respondo a esa pregunta y me amparo en secreto profesional. Es decir, si él quiere saber el diagnóstico del paciente, yo le dije, bueno, que estudie medicina, que entre, no sé, en la sección de certificaciones médicas y ahí se enterará. Pero si no, no se va a enterar porque eso es secreto médico. Es decir, yo no le pregunté a él si él tiene hemorroides, si él tiene impotencia. Eso son cosas absolutamente privadas de la persona, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, le decimos a los pacientes, tú no digas que te estás atendiendo con un psiquiatra, porque lamentablemente hay mucha gente con mucho preconcepto, ¿verdad? Es decir, también, por ejemplo, algunas cifras epidemiológicas, el 50% de la gente que va al médico general está con depresión y no lo sabe. Entonces, muchos de los que discriminan están discriminando a una persona que tiene la enfermedad, que él mismo tiene, pero no lo sabe, porque el 80% de las personas que tienen depresión no lo saben. Pedro, la discriminación o esa estigmatización de la que hablábamos con respecto al psiquiatra, ¿se da cuando la persona va a una terapia psicológica? ¿Es otro grado de discriminación o no la hay? Yo creo que hay un poco menor, pero igual la hay. Es decir, lamentablemente los psiquiatras y los psicólogos
psicólogos tenemos ese problema, ¿verdad? La gente califica de medio loco al que va al psicólogo y de recontra loco al que va al psiquiatra. Y realmente, es decir, recién nosotros pusimos un ejemplo clarísimo de un señor que discute con la esposa y quiere conversarlo con un profesional. No tiene ninguna enfermedad mental ni va a tener. ¿Y con quién va a ir? ¿Al oncólogo? ¿Al ginecólogo? ¿Al pediatra? No, va al psiquiatra, es lógico. Bueno, pero hay gente que todavía no lo entiende, Juan Carlos, y cree que los pacientes... Además, otra cosa, hay gente que cree que si tenés una gripe sos un paciente de primera categoría y si tenés una depresión sos un paciente de segunda categoría, ¿verdad? Tanto es así que nosotros, es decir, evitamos las internaciones psiquiátricas en instituciones, preferimos hacer una internación domiciliaria. La fundación es famosa por no internar a sus pacientes a pesar de hacerse cargo de gente con trastornos muy importantes, con depresiones muy profundas, porque después queda en la historia clínica, estuvo internado en psiquiatría. Y si estuvo internado en psiquiatría ya no sos de segunda, sos de tercera categoría. Yo creo que muchas personas que han estado internadas, porque han tenido una desgracia grande y se han deprimido y han estado internados, han sentido en carne propia que después eventualmente vienen, yo qué sé, un médico cualquiera y dice, ah, sí, es psiquiátrico. Entonces ya no lo examinan porque seguramente el loquito está inventando cosas. Entonces yo quiero que sepan que la persona que tiene una enfermedad mental también tiene un cuerpo, ¿no? Entonces eventualmente puede tener ataques de pánico, puede tener un infarto agudo de miocardio, es decir, merece ser, es decir, los pacientes nuestros son pacientes de primera categoría como todos los pacientes, Juan Carlos. Muy bien, Pedro, me parece de tal importancia... Y los vamos a defender hasta el final. Me parece fantástica la convicción y el rigor profesional del que haces gala, Pedro, y te decía que atento a la importancia del tema que has tratado, que habitualmente no se maneja, si son discriminados los pacientes depresivos o con patologías emocionales, va a ser tema central de la semana, Pedro. Te agradezco mucho, Juan Carlos. Seguramente para el primer miércoles de septiembre, tú con otros expertos vamos a abordar en profundidad el tema porque lo justifica. ¿Te parece bien, Pedro? Que salga el sol en primavera, me gusta mucho. Muy bien, Juan Carlos. Y naturalmente, Pedro, nos encontramos contigo el martes próximo aquí en la pantalla de la tele. A ustedes, por supuesto, que la invitación es para mañana, minutos antes de las 11, aquí en la tele con el tema central de la semana. Gracias por vuestra compañía. Hasta mañana.